¿El PAN es un partido político? No, el PAN es una red criminal. Y aquí digo por qué. En medio del auge delincuencial que este partido reiteradamente denuncia y hasta pide la intervención del ejército de Estados Unidos, en el PAN se impone una lógica análoga y un corrupto sustituye a otro corrupto. Marco Cortés, confeso de recibir 70 millones de pesos de empresarios para ser gobernador de Michoacán, es relevado por su compinche desde sus años juveniles, Jorge Romero Herrera, el jefe de la red criminal conocida como el cártel inmobiliario. Cuando la lógica política y el sentido común aconsejaban una renovación ética, por lo menos para su sobrevivencia, el PAN ha optado por el tobogán de la degradación con Jorge Romero Herrera y una red de grupos y personajes que le servirán al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena de Luisa Alcalde, pero no a México. Lo que ocurre en el PAN concierne a todos los mexicanos, porque el problema no es solo Romero, que en sí mismo dice mucho de la derecha, que tampoco se muestra muy entusiasmada con él, sino numerosos personajes que usan a este partido como instrumento de negocios y sobre todo como instrumento de impunidad. Es el hampa de la política de la que también forma parte el magnate Claudio X González. Aunque Romero no ha sido aún imputado directamente por la Fiscalía de la Ciudad de México, los 12 implicados, incluida su hermana Noelia, son de su grupo íntimo, 3 en particular: el exalcalde Cristian von Roerich de la isla, así como René Aridgis Vázquez y Luis Vizcaíno Carmona, quienes como secretarios de Obras y Jurídico diseñaron y operaron el esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez desde que formaron parte de su gabinete hace casi 14 años. Von Roerich está preso, mientras que Aridgis, primo del calderonista César Nava Vázquez, y Vizcaíno Carmona, son los 2 miembros prominentes del gabinete de Romero Herrera como alcalde y han sido sentenciados por enriquecimiento ilícito y han tenido que devolver propiedades producto de la corrupción. Pero así como el esquema corrupto sigue instalado en Benito Juárez y otras alcaldías de la Ciudad de México, todo bajo el control de Romero, insisto, el jefe máximo del cártel inmobiliario, otros grupos y personajes del PAN en el país tienen la misma lógica delincuencial, como lo transparentó Marco Cortés en el reparto de instituciones en Coahuila, y que no son para servir a los ciudadanos, sino, otra vez, para los grandes negocios. La red criminal que llevó a Jorge Romero a la presidencia del PAN está integrada por personajes que solo se han dedicado a la política y repentinamente exhiben riquezas a raíz de esquemas como los moches en la Cámara de Diputados con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este elenco se encuentran el fugitivo exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo principal operador político y jurídico, Roberto Gil Suart, apareció a la derecha de Romero la noche de su triunfo, este domingo 10, y quien fue también integrante del equipo de campaña de Santiago Taboada. Taboada, sí, el fracasado candidato del PRIAN a jefe de gobierno, es clave en el esquema del cártel inmobiliario en Benito Juárez, a cuyos empresarios solía decirles: a los constructores los veo yo personalmente, y si hay algo que acordar, es conmigo. Otro miembro de este grupo es el empresario Enrique Vargas del Villar, el cacique del PAN en el Estado de México, actualmente senador, y cuya esposa, Romina Contreras,
es integrante de la planilla de Romero y alcaldesa de Huixquilucan, el municipio con numerosos desarrollos inmobiliarios en el área metropolitana de la Ciudad de México. Dos gobernadoras forman parte también de este elenco que encumbró a Jorge Romero. María Eugenia Campos de Chihuahua, quien era dirigente juvenil desde que Cortés y Romero lo eran también, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, cuyo esposo es el guanajuatense Luis Alberto Villarreal, ex coordinador de los diputados federales con Gustavo Madero, ligado a casinos y a los moches. Clave también en el ascenso de Jorge Romero es el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, en cuya presidencia del PAN nombró a Marco Cortés coordinador de los diputados, y ahora los dos controlan la bancada en el Senado, aunque formalmente la coordinadora es Guadalupe Murguía, sí, del violento Querétaro. Y aunque Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo del mismo nombre decidieron darle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados, en realidad forman parte del grupo de Romero, entre otras razones porque se dedican también a los negocios inmobiliarios. Este es solo un repaso somero de personajes y grupos locales que respaldan al nuevo presidente del PAN, pero todos tienen la misma lógica de los negocios obtenidos mediante la política. Lo he documentado por muchos años y he visto su ascenso, al mismo tiempo que su degradación. A nadie extraña que Jorge Romero sustituya a Marco Cortés, quien vio como algo normal recibir de empresarios 70 millones de pesos para financiar su campaña por la gobernatura de Michoacán, como se lo confesó a Juan José Rodríguez Prats cuando en 2011 buscaba justamente esa candidatura. En 2018 publiqué el asunto. Rodríguez Prats dialogó con Cortés, quien dijo que empresarios de Michoacán le donaron ese dinero. ¿A cambio de qué?, preguntó Rodríguez Prats. De negocios, respondió Marco Cortés. ¿El dinero es a cambio de negocios? Sí, confirmó Marco Cortés. Pero eso es inmoral, le dijo Rodríguez Prats. Pues será inmoral, pero no es ilegal. Es legal. No, también es ilegal, le dijo Rodríguez Prats. La respuesta de Marco Cortés fue: todos lo hacen. Y ya en 2018, cuando Marco Cortés era diputado, ofreció a Rodríguez Prats ser su asesor para buscar presidir el PAN. Él se negó y le dijo por qué. Me respondió así a una pregunta que le hice Rodríguez Prats. No tienes el perfil. Es más, si ganas, vas a dañar al partido porque te van a hacer papilla. No tienes los tamaños para ser presidente. Le pregunté a Rodríguez Prats qué respondió y me dijo: nada. Se me quedó viendo y se rió como una mueca. Esa revelación acabó con la carrera política de Rodríguez Prats, pero Cortés, en efecto, fue hecho papilla como dirigente del PAN. Y ahora, con Jorge Romero, huele más a alcantarilla. Muchísimas gracias hoy.